es derecho privado. El derecho privado es una ciencia, ¿sí?, como las ciencias económicas, es una ciencia que regula las relaciones jurídicas de los particulares en relación a su persona, a sus bienes y a sus obligaciones, ¿sí? Esta es la parte introductoria. Después vamos a ver cada partecita por separado. Lo que tienen que saber de esto, en cuanto a cultura general y en cuanto a historia, nosotros ahora, ¿sí?, desde el año 2015, tenemos un código relativamente joven, ¿sí?, que es el Código Civil y Comercial. Nosotros hasta agosto del 2015, ¿sí?, hasta julio del 2015, teníamos un Código Civil por un lado y un Código Comercial por el otro, que fue creado por Vélez Sarsfield desde el año 1871. Imagínense los años que tenía y las cosas que fueron pasando en ese código, cómo fue cambiando todo. Se hizo necesario un cambio. Entonces, todas estas prácticas, estos fallos, esta jurisprudencia que se fue haciendo para cada caso en particular, se fue plasmando en este nuevo Código Civil y Comercial, que es mucho más cortito, mucho más acotado, pero que legisla, ¿sí?, todos los casos concretos que nos pasa en la actualidad. El Código de Vélez, el antiguo, el Código Civil, que es el que nos interesa ahora, y el Código Comercial también, el anterior, lo que se basaba, más que nada, era en la persona, pero no en la persona en sí, sino si tenía o no patrimonio, ¿sí? O sea, lo que legislaba eran los derechos patrimoniales de la persona. Si una persona no tenía patrimonio, y como que pareciera que no tenía espacio en el Código Civil, ¿sí? Esto no pasa en el nuevo Código Civil y Comercial, ahora lo vamos a ver un poco con los derechos personalísimos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se legisla en base a la persona, en base a su condición de tal, ¿sí? Se toman en cuenta los derechos de la persona por sí, como por ejemplo el derecho a la imagen, el derecho al honor, ¿sí? Receptan acciones por daño moral. Todo esto está en el código ahora, que con Vélez no pasaba, ¿sí? Todo era en base al patrimonio que tenía la persona. Esto es lo que tienen que saber sobre todo. El programa también nos pide, ¿sí?, que diferenciemos un poco entre lo que es derecho privado y derecho público, ¿sí? Nosotros estudiamos nuestra materia, es derecho privado. Como ya les dije recién, ¿sí?, es la ciencia jurídica que regula la relación de los particulares, nosotros, las personas, ¿sí?, con sus bienes y obligaciones y entre otras personas. El derecho público, por otro lado, la diferencia es que es esa ciencia jurídica también, pero que va a regular las relaciones de las personas, ¿sí?, humanas, jurídicas, con las personas que ostentan el poder público, ¿sí? Con esas personas públicas, ¿sí? Por ejemplo, el Estado, la Iglesia. Ahora vamos a ver la clasificación de las personas y vamos a ver qué son personas de derecho público, y a ese tipo de personas se les aplica el derecho público, ¿sí? Profesora, ¿la puedo interrumpir? ¿Le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Cuando usted cita al código de Vélez Sarsfield, ¿no? Al código de Vélez Sarsfield. Yo estuve leyendo un poquito. Me encantó que lean, me encanta que lean. Pero poquito. No, y lo que vi es que siempre hace una comparación entre lo que sucedía en el Código Civil anterior y el cambio que hay con el Código Civil Comercial. Entonces, mi consulta es, nosotros tenemos que saber cuáles son las diferencias entre uno y otro, qué fue lo que cambió entre un código y el otro. ¿Se cita a nivel como para nosotros saber de que antes era de una manera y ahora es de otra, solamente a modo informativo, pero no es necesario saber puntualmente cuál fue o la mejora o la diferencia que hay entre uno y otro? O sea,
esto es parte del programa. A ver, vamos a partir como una pauta general. Todo lo que se explica, ¿sí? Todo lo que yo les hablo, está en el programa, ¿sí? Todo lo que está en el programa es pasible de examen. Esto es una pauta general que tiramos. Yo como soy muy buena, ya se van a dar cuenta, el que está conmigo el cuatrimestre pasado lo va a saber, soy muy buena, pero soy exigente. Cuando doy un tema, que a mí me gusta mucho, le voy a decir, chicos, tema de examen, ¿sí? ¿Para qué? Para que amplíen más, para que presten más atención, para que busquen cosas. Va a haber temas que son mucho más importantes que otros, como por ejemplo ahora que vamos a ver patrimonio, yo ahí les voy a hacer luces. ¿Por qué? Porque cuando veamos patrimonio es la antesala de obligaciones, que lo vamos a ver como más en profundidad. Va a haber temas que yo les voy a prender una alarma para que les presten mucha atención. Pero todos los temas que damos están todos en el programa y todos pueden ser tema de examen, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Muchas gracias. No, de nada. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Yo desde el campus no puedo ver el programa. No sé si podrían subirlo para poder ver la biblioteca. Lo consulto. Yo no estoy muy ducha con el tema de subir cosas, no es lo mío, les comento. La tecnología no es lo mío, no es que sea mayor para nada, pero no me llevo bien. Así que yo traspaso todas estas cosas a ver si lo pueden subir, ¿sí? Vamos a ver. Pero bueno, vamos a intentar que se suba. Creo que por mail está, ahora no les sé confirmar, pero lo suelen subir, ¿sí? El cuatrimestre pasado lo tenían todos, así que creo que lo suelen subir. ¿Sí? Perfecto. Y respecto a las fechas de examen, ¿se sabe o todavía no? Bueno, sean ansiosos, recién empezando la primera clase, tranquilos. Después vamos a decir con tiempo. Lo que subimos una novedad, son los exámenes remanentes. Ustedes nada tienen que ver en todo esto, así que tranquilos con el examen. Focalícense en entender, sí. Una consulta. Sí. Yo a esta reunión de hoy me conecté tarde y la verdad que con respecto a la anterior no me quedó muy claro. Yo quería saber si hay una bibliografía especial, o sea, algún tipo de libro o algo en el cual hay que estudiar de ahí, o no me quedó muy claro. No, la cátedra está está en proyecto con un libro, pero en realidad todavía no tenemos. Lo que yo siempre les digo a todos los cursos es que no hay nada más fácil y más certero que el Código Civil y Comercial y la Ley 19.550, ¿sí? Con eso no fallan, es muy sencilla, tiene todos los temas que damos, y bueno, si nosotros colgamos algún fallo también, como para sumarle, el tema de los libros, yo les puedo recomendar, pero hay veces que los autores le dan su propio enfoque y hay veces que confunden más. Entonces, mi consejo es que estudien bien, con que estudien del código bien, alcanza. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, dicho esto, podemos continuar. Estábamos en derecho público, ¿no? Nos quedamos ahí. ¿Cuál es la diferencia, la principal diferencia y la más importante con el derecho público y derecho privado? Aparte que las personas que integran el derecho público son personas que ostentan el poder público, como el Estado, dijimos, la Iglesia, ahora vamos a ver todos los que son las personas públicas. La principal diferencia es que el derecho público, ¿sí?, no está sometido a la autonomía de la voluntad. ¿Alguien escuchó alguna vez el concepto de autonomía de la voluntad en algún lugar, en algún momento? Nadie. Ni el que cursó conmigo el cuatrimestre pasado, que me dijo que sí, lo perdí. No sé quién es, se me fue. Nadie. Sí, yo lo escuché, pero ahora no me acuerdo concretamente qué era, pero sí, lo escuché en la materia de Derecho Económico que cursé. Bueno, ese es un concepto muy importante en derecho privado, porque ¿qué quiere decir? Esto yo se los voy a decir muy llanamente, muy sencillo, pero en derecho privado, que son
es la relación jurídica que existe entre los particulares, lo que conciertan los particulares, ¿sí?, entre una y otra persona, valen como la ley misma, ¿sí? O sea, nosotros celebramos un contrato, por ejemplo, y lo que está en ese contrato hay que cumplirlo como si fuera la ley, ¿sí? E incluso un contrato puede cambiar, en ciertos casos, un artículo del Código Civil y Comercial, si las partes están de acuerdo, ¿sí? En ciertos casos, que no vamos a decir ahora, así, en ciertos casos puntuales, esto en el derecho privado. Cuando es una norma del derecho público, como por ejemplo derecho administrativo, que es una materia que estudié toda la carrera, pero existe, el derecho no es disponible. Esto quiere decir que las partes, por acuerdo de voluntad, no pueden dejar de lado normas del derecho público, ¿sí? Por ejemplo, si en el Código Civil y Comercial se pacta en la parte de contratos, después lo vamos a ver, esto yo no les quiero dar un ejemplo puntual para que no se me confundan, pero por ejemplo, si en la parte de contratos se pactó la duración de un contrato, por ejemplo, 3 años en un artículo del código, ¿sí? Pero si en el contrato, que lo firmamos las dos partes, estamos de acuerdo que el contrato dure 5 años, ¿sí? Y si no perjudicamos a ninguna persona, va a valer lo que nosotros pactamos, ¿sí? Eso se llama autonomía de la voluntad, y eso es lo que prima en derecho privado. Esta autonomía de la voluntad va a tener un límite, ¿sí?, que es el abuso del derecho. O sea, que esa autonomía de la voluntad no puede violar ni las normas, ni el orden público, ni las buenas costumbres, ni puede perjudicar a terceros, ¿sí? O sea, nosotros podemos pactar lo que querramos siempre y cuando no sea en contra de la ley, algo ilícito, ni perjudiquemos a otras personas. ¿Esto está claro? Profe, una consulta. Sí. O sea, la autonomía de la voluntad, o sea, hacemos, por ejemplo, hacemos un contrato y llegamos a un acuerdo, pero este acuerdo tiene que respetar la Constitución, la ley. Claro. Pero sometimos nuestra voluntad. Sí. ¿Eso se refiere a autonomía de la voluntad? Exacto. Eso es autonomía de la voluntad. Es el acuerdo de partes, ¿sí? Y el público no. El derecho público no se puede pactar, ¿sí? Se tiene que respetar las normas del derecho público, que están en otro código, no en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Hay otro código, por ejemplo, el derecho administrativo, que regula otras materias. Ese código, ¿sí?, no puede ser dejado de lado por un acuerdo de partes, porque es derecho público, ¿sí? Sí, me queda claro, gracias. No, de nada. Esa es la principal diferencia. Este temita lo pueden leer ustedes, ¿sí? Anótense los articulitos, en el Código Civil y Comercial, del artículo 9 al artículo 12. ¿Sí? Es muy lindo para que lo lean, es una introducción a lo que es el derecho civil y está muy claro, ¿sí? Lo leen ustedes después y sirve como material también, ¿sí? Perdón, profe. Sí. ¿Del artículo qué? ¿A qué artículo? 9 a 12 del Código Civil y Comercial. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, ahora que ya pasamos esto, vamos a empezar. Ahora lo que tenemos en el programa también es personas, bienes y obligaciones y atributos. Vamos a empezar con persona, ¿sí? Les voy a tratar de esquematizar un poco la clase para que no se me pierdan y que sea un poco más ordenada. Vamos a empezar a hablar sobre persona, ¿sí? Pero persona, cómo lo legisla el derecho privado, ¿sí? Cómo las personas están reguladas en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial nuestro, ¿sí?, la persona humana, ¿sí?, lo que hace el código es dividir las personas en dos clases. Humana, que somos nosotros, los humanos, y las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas como las sociedades, por ejemplo,
¿sí? Nos vamos a detener después un poco más ahí. ¿Por qué? Porque nuestra materia tiene que ver con sociedades. Y a ustedes, en su profesión, les va a servir más esto. O sea que vamos a ver todo lo que es persona humana muy así por arriba, y nos vamos a detener un poco más en personas jurídicas. Lo que es persona humana, solo para que lo sepan... Profe, Sí. perdón que te interrumpa. Yo la verdad que la clase pasada no pude estar y esta recién acabo de terminar una clase, me puse a hacer un té porque me tengo que ir después y no presté tanta atención. Lo importante sería tener de bibliografía el Código Civil y Comercial o Claro. otro libro además también. No, Código Civil y Comercial y la Ley 19.550. Ley 19.550, ¿qué es? Sociedades. Ok. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Bueno, entonces volvemos con personas, ¿sí? Persona humana. Vamos a empezar con los humanos, nosotros. En el Código Civil y Comercial está legislado a partir del artículo 19, ¿sí? Y nos dice que no hace una conceptualización, no dice qué es, sino que las clasifica directamente. Que hay 3 tipos de personas humanas, ¿no? Dice personas por nacer, ¿sí? Que son los que están en el vientre materno o implantados ahora, los menores de edad y los adolescentes, ¿sí? Los adolescentes siguen siendo menores, pero es de 13 a 18. Recuerden que la mayoría de edad ahora se adquiere a partir de los 18, antes era a los 21. Entonces, todo lo que es minoridad y todo lo que es persona humana lo van a leer ustedes, no nos vamos a detener en eso, ¿sí? Lean a partir del artículo 19. A mí me gusta el concepto, porque no hay concepto de persona humana, como les dije, a mí me gusta el concepto que daba Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield en el código anterior, en el Código Civil viejo, en el artículo 30, ¿sí? En el viejo, daba un concepto genérico de persona, que decía que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Ese es el concepto legal que daba Vélez Sarsfield, ¿sí? Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso tenemos por un lado la persona humana. Las personas jurídicas están legisladas en el Código Profe, Civil. Sí. perdón, interrumpo. La persona física, lo que según el artículo 19. Ay, se me muteó. No escucho. Bueno, ahora no se escuchó. Hola, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Estoy preguntando el artículo 19, lo que dice acá, comienza con una concepción. O sea, cuando esté en la panza de mamá, ¿ya consideramos como una persona? Se considera persona desde la concepción y ahora cambió porque está el tema de la fecundación in vitro y todas estas técnicas de fertilización asistida. No es, eso no lo vamos a ver nosotros tan en profundidad, es más de derecho civil. Está muy cuestionado el tema desde qué momento se considera persona, ¿sí? Pero quédense tranquilos, ese tema no es un tema que nos compete, no es un tema que vamos a tratar, no es un tema que nos interese y no es un tema que pedimos en el examen. Así Profe, que, sí. te hago otra pregunta. ¿El Código Civil y Comercial, necesitamos el de capital o el de provincia? ¿Y la versión nueva o la vieja? No, Código Civil y Comercial nacional. ¿Nacional? No es de Cava, ¿sí? Nacional. Gracias. No, de no. A ver si yo lo tengo acá, se los muestro. A ver, esperen. Es el de la Nación. A ver si se ve. A ver si... No lo ven ni por casualidad. De la Nación. Sí, más arriba puede ser. Así que... Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Lo podés poner un segundo ahí, que ahí le saco una foto, por favor? Bueno, saquen una foto. Gracias. Igual en Infolec creo que está.
Que nos Sí, había lo buscan dicho, en internet, nos había chicos, dicho el aparece. profesor. Sí, sí, yo lo descargué de ahí. Claro, búsquenlo por internet, incluso pueden copiar y pegar los artículos. La verdad que ahora es mucho más sencillo que en mi época, que yo tenía el código viejo, que era una cosa así, lo transportaba a la facultad. Ahora es todo mucho más sencillo. Hacen clic y aparece todo. Es mágico. Bueno, seguimos entonces con la persona jurídica. Vamos a lo que nos interesa un poco más. Las personas jurídicas están legisladas a partir del artículo 141, ¿sí? Del Código Civil y Comercial nuevo. Lo que nos dice es que hay dos tipos de personas jurídicas. Hay una clasificación, ¿sí? De personas jurídicas, pública y privada. Las personas jurídicas, recuerden que son de existencia ideal, ¿sí? Son un ente, algo que no se puede tocar, están, de hecho están, para que puedan existir, necesitan actuar a través de personas humanas, ¿sí? Porque son entes, justamente son ideales. Y ahora vamos a ver el alcance. Las personas jurídicas públicas, ¿sí? Son el Estado Nacional, provincial, iglesias católicas, los estados extranjeros, ¿sí? Y las privadas son las que vamos a ver nosotros, sociedades, que son las que nos interesa, asociaciones civiles, fundaciones, y todas las que enumera el 145, ¿sí? Las que nos interesa a nosotros. ¿Las cooperativas no son también? Las cooperativas, sí, todas las que están en el código. ¿sí? Okay. No se los repito porque se me duermen acá, y está todo en el código, ¿sí? La que nos interesa, lucecitas, sociedades, que es la que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Lo que nos interesa, lo que es tema de examen. Las personas jurídicas, la definición, y esto sí que es importante, y esto sí puede ser tema de examen, ¿sí? Está en el artículo 141, que les dije antes, ¿sí? Y esto sí les dio un concepto el legislador en el Código Nuevo, que son entes a los cuales el ordenamiento jurídico confiere aptitud, ¿sí? Confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto que parece tan lindo. Que las personas jurídicas son creadas por el legislador, o sea, por la ley, y va a tener capacidad para actuar con los alcances que la ley fije, ¿sí? O sea, como que se podría decir que no es tan libre, siempre está delimitado a lo que la ley establezca, ¿sí? Esa es la medida que va a tener la persona jurídica. Ahora vamos a ver cómo es que funciona una persona jurídica y los límites que tiene esa persona jurídica. El comienzo de la persona jurídica está en el artículo 142, ¿sí? Que nos dice que la persona jurídica comienza desde que se constituye, desde que se crea, ¿sí? Lo que suele pasar en estos casos es que las personas humanas se reúnen, ¿sí? Se juntan con la voluntad de formar una nueva persona jurídica, ¿sí? O sea, una persona distinta a ellas. Esto es lo que va a pasar. Cuando se constituye, se cumplen determinadas formalidades. Lo que se suele hacer, se plasma, ¿sí? En un contrato. En el caso de las sociedades suele ser un estatuto, ¿sí? Que ahí se establecen todas las normas, cómo va a funcionar la sociedad. Eso es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Ahí está la autonomía de la voluntad. Las partes, las personas humanas, van a establecer cómo esta nueva persona jurídica va a nacer y va a funcionar, ¿sí? A esto se refiere el artículo cuando dice que su capacidad se va a limitar a lo que la ley establezca. En este caso, la ley va a ser
lo que el estatuto o lo que el contrato social diga, ¿sí? Lo que las partes dispongan. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, no se hagan lío con ese tema, porque eso lo vamos a ir viendo luego, ¿sí? Cuando Perdón, ¿en qué artículo dijo que estaba? eso es en el 142, cuando se constituye. Perfecto. Gracias. Profe, perdón, el 142 habla de la constitución de la persona jurídica, ¿no? Sí, de la persona jurídica. Yo les estoy agregando un poquito, a ver, yo les estoy adelantando también un poco de cómo se constituye una sociedad, ¿sí? Que es lo que vamos a ver luego. Así que no se preocupen. El artículo 7 de la ley 19.550, ¿sí? Ya nos vamos un poco más allá, nos dice que la sociedad se considera regularmente constituida cuando este estatuto se inscribe en el registro público, ¿sí? O sea, yo les estoy echando un poco de práctica también, más allá de lo que dice el código, como para que lo sepan. Estamos acá entonces. Se forma la sociedad, ¿sí? ¿Desde cuándo comienza la existencia de la persona jurídica? Este comienzo de la existencia de la persona jurídica quiere decir que se va a formar un ente, ¿sí? Un ente en griego viene del ens, que es todo lo que es o existe, ¿sí? Se va a formar un ente distinto a las personas que lo conformaron, ¿sí? O sea que va a tener otra personalidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de contraer obligaciones va a responder la nueva persona jurídica, no quienes lo formaron, ¿sí? Este es el efecto de la creación de la nueva persona jurídica, pero ahora lo vamos a ir viendo igual. Esto es lo que nos dice el artículo 143. El artículo 143 del Código Civil y Comercial nos dice que una vez que la persona jurídica nace, si se constituye, tiene una personalidad distinta a quienes lo fundaron, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver así, a mí me encanta esto, porque yo agarro nombres acá, como no los veo, elijo acá los nombres. Por ejemplo, voy a formar una sociedad. Yo, Romina, tengo acá un Iñaki Ostrowski, Lisbeth Alexandra, Dayana Benítez y Alejandra Figueroa, ¿sí? Nosotros vamos a firmar un contrato por el cual vamos a constituir una sociedad que se va a llamar Económicas 2021, que se va a dedicar a la venta de inmuebles, ¿sí? Lo firmamos. Lo inscribimos en el registro público, ya queda como una sociedad. Esta sociedad nueva, Económicas 2021, es una persona jurídica, es alguien nuevito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a contratar, vamos a comprar inmuebles, a vender, a hacer acciones que correspondan al giro ordinario de los negocios. Por esas acciones, ¿sí? Por estas actividades, la sociedad va a contraer obligaciones, ¿sí? Puede ser que nos endeudemos, puede ser que pidamos un préstamo para cubrir algo que queremos comprar, o hay que pagar ciertas deudas. En estos casos, cuando hay que pagar algo, el que va a responder no va a ser el socio en principio, ¿sí? Depende, igual esto lo vamos a ver cuando veamos responsabilidad. Vamos a ver que cada socio se va a constituir con una responsabilidad distinta, pero en principio el responsable por las acciones y las actividades que realice, por el giro ordinario de los negocios, de las actividades, del objeto que se plasmó dentro del estatuto, va a ser la sociedad, ¿sí? Entonces, mientras realicen las actividades que están plasmadas en el estatuto, va a responder la sociedad por cualquier acción. Desde el momento en el cual la sociedad se aparte de ese objeto normal y natural que se estableció, ahí lo que vamos a tener es que esa personalidad no va a ser
tan separada, ¿sí? Como que van a empezar a responder un poco los socios. Entonces, lo que estamos empezando a ver, lo que les estoy empezando a explicar un poquito, es la teoría de la inoponibilidad, ¿sí? Inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo contrato con una persona jurídica que tiene su propia personalidad distinta a la de sus socios, ¿sí? Y esa persona jurídica realiza actos extrasocietarios, por ejemplo, un fraude, o si yo soy empleada, por ejemplo, y no me paga los aportes, que eso es contra la ley, ¿sí? Van a ser responsables también los socios, no solo la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, ese velo que estaba separando a los socios como una persona distinta se corre y van a responder también los socios y ya no hay tanta separación de personalidad. ¿Se entiende eso? Esto es importante que lo entiendan porque lo vamos a ver en varios casos. Sí, profe, se entiende. ¿Se entendió? Perdón, a ver, entonces, sería que se constituye la sociedad, es una persona jurídica, pero a su vez, cada socio, no, sí, puede ser, ahí no entiendo. Cada socio va a ser responsable también individualmente como socio. Claro, Exacto. Exacto, o sea, en principio lo que hay es una persona distinta a los socios, ¿sí? Es una persona nueva. Lo único que no va a poder responder sola porque es una persona de existencia ideal. Entonces, ¿qué pasa? Para contratar, sí o sí, necesita una persona física para que firme los contratos, por ejemplo. Pero quien firma los contratos, quien actúa, es una persona humana en nombre de la sociedad. ¿Se entiende? O sea, siempre es la sociedad a través de un órgano que es una persona humana. Esto siempre que sea para fines societarios, o sea, para los fines que está establecido en el contrato social. ¿Sí? Cuando se... Sí. O sea que en definitiva, para resumir, sería como que cuando se comete un delito, el que responde sería la persona humana, no la empresa sería. Exacto. ¿Por qué es esto importante? Exacto. Porque esto es importante, ahora lo vamos a ver, que quiero llegar a eso, cuando veamos los atributos de la persona, vamos a ver patrimonio, que yo me estoy adelantando ya. Patrimonio es la antesala a las obligaciones, ¿sí? Patrimonio es un atributo de las personas. La persona jurídica va a pasar que va a tener su propio patrimonio, ¿sí? Entonces va a responder por las obligaciones con su propio patrimonio, no con el de los socios, personal. Pero ¿qué pasa? Cuando es fines extrasocietarios o cuando se viole alguna norma, alguna ley, los socios pueden responder con su propio patrimonio justamente por esta teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Eso está en el artículo 143, 144 del Código Civil y Comercial y en el artículo 54 de la Ley de Sociedades, ¿sí? de la Ley 19.550. Explicado, yo se los expliqué en forma más práctica, pero bueno, cuando ustedes lo lean, ¿sí? Quiero que recuerden este ejemplo que yo les di y que lo asocien, ¿sí? Esto es en cuanto a la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Ahora lo que quiero que veamos rápido y después seguimos. Sí. Perdón. En la ley 19.550, ¿en qué artículo? 54. Gracias. Quiero ver ahora, sí o sí, vamos a ver los atributos y después volvemos a persona jurídica con lo último. Los atributos de la persona, ¿sí? Los atributos tanto de la persona física, humana, como jurídica, son cualidades inherentes a esa persona, ¿sí? Que son únicas, son necesarias y que la hacen
y que hacen a su individualidad, ¿sí? Estos son nombre, domicilio, ¿sí? Patrimonio, derechos y actos personalísimos, lo que yo les expliqué un poco al principio para las personas humanas, y la capacidad. La capacidad, vamos a empezar a hablar un poco así muy por arriba, está en el Código Civil desde el artículo, ya les digo exactamente cuál, desde el artículo 22, perdón, y el concepto, como ya vimos antes, es la aptitud de las personas, ¿sí?, para ejercer derechos y contraer obligaciones por el modo y la forma que el código determina. O sea que así, como lo dice Rivera, que es un doctrinario civil, este es un concepto que da Rivera, parecería que nuestras acciones siempre están limitadas por lo que el código dice, ¿no? Que nuestros derechos están limitados por lo que el código dice, y en parte es así, porque nuestras conductas, fíjense que todo lo que hacemos está todo reglado, ¿sí? Hasta, no sé, ir a comprar un kiosco es un contrato, por ejemplo. O sea, todo está arreglado por el derecho sin que nosotros nos demos cuenta, absolutamente todo. El artículo 22, lo que nos dice el Código Civil y Comercial, nos divide dos tipos de capacidades, ¿sí? La capacidad de ejercicio y la capacidad de derecho. Son dos tipos de capacidades. La de derecho es la aptitud que tenemos para ser titulares de derecho, ¿sí? Es la que tenemos todos, somos titulares de derecho desde, como bien vimos al principio, desde que somos personas, desde nuestra concepción o desde la implantación ahora con las técnicas nuevas, todos somos titulares, ¿sí? Todos tenemos en teoría derechos que la ley nos fija, ¿sí? El tema es si los podemos ejercer. Ahí está la capacidad de ejercicio. Hay veces que la podemos ejercer por nosotros mismos y hay veces que no. ¿Cuándo a ustedes les parece o en qué casos se les ocurre que no pueden ejercerlo? Cuando sos menor de edad. Cuando son menores de edad. ¿La de ejercicio es la de hecho? ¿Puede ser? Es No. la de hecho, claro. Vélez Arfield decía de hecho. Ahora Capacidad de hecho. Claro, de hecho y de derecho. Entonces, los menores de edad, los incapaces, ¿sí? Quienes han sido declarados incapaces por sentencia judicial, no pueden ejercer, son titulares de derechos, ellos tienen sus derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos, ¿sí? Necesitan a un representante o a un apoyo, que se llaman ahora, para que los ayuden o para que ejerzan, ¿sí? Esos derechos que ellos no pueden ejercer por sí mismos. Todo Las esto personas por nacer también, ¿no, profe? Claro, las personas por nacer son algo particular. ¿Por qué? Porque las personas por nacer, lo que nos dice el código es que son titulares, pero sus derechos quedan definitivamente adquiridos si nacen con vida, ¿sí? O sea que mientras están implantados o están en el seno materno, quedan como en el limbo, ¿sí? Están en un stand-by. Tienen esos derechos que cuando nacen adquieren con vida, ¿sí? Si no, definitivamente no. Si nacen sin vida, pierden esos derechos, ¿sí? Pero son titulares, en teoría. Bueno, eso, todo lo que les expliqué recién en forma muy así resumidita, que le digo que me encantaría explicarles todo, porque es un tema súper interesante, pero no llegamos. Eso léanlo a partir del artículo 22, ¿sí? Que les habla, lo que tienen que saber ahí es capacidad de ejercicio, capacidad de derecho, ¿sí? Quienes no la pueden ejercer
y cuáles son los límites. Lo que Puede sí ser, me profe, yo estuve leyendo y puede haber casos en los que la capacidad de, perdón, sí, la capacidad de derecho de ejercicio, digamos, puede ser reducida a veces, no sé, por ejemplo, un prisionero o lo que sea. Sí, cuando sos condenado a más de 3 años, lo que necesitas es un representante. Ahora con el código nuevo, lo que se hizo con este código nuevo, el régimen de capacidad cambió muchísimo para mejor, ¿no? Vélez era como muy tajante con este tema. Él era, enseguida suprimía la voluntad del incapaz, digamos, y lo que hacía era designar representante que tapaba totalmente la voluntad del incapaz, ya declarado, ¿no? Acá lo que tenemos con este nuevo régimen, que lo tomaron de un tratado internacional de la Convención sobre Discapacidad, lo que hacen es tratar en los casos extremos de suprimir la voluntad de las partes. Lo que se hace es como gradual, ¿sí? Lo que se hace es complementar la voluntad de esta persona que tiene una dificultad con apoyos. No así de los menores, porque los menores son menores y siempre es con representante, aunque tienen ciertos atenuantes a partir de los 16 años, creo. En el tema si se quieren hacer un tatuaje pueden, bueno, tienen como más libertades que antes. Pero, por ejemplo, a los incapaces, a los inhabilitados o ciertas complejidades que necesitan una sentencia, lo que suelen hacer es designarles un sistema de apoyo, no para suplantar su voluntad, sino para complementarla, ¿sí? Eso es lo que tiene el código nuevo, esta es la novedad, digamos. Y el artículo 31, que está bueno esto que lo sepan, hay una presunción, ¿sí? Lo que nos dice es que la capacidad se presume siempre, ¿sí? Siempre es como la inocencia. Todos nos presumimos inocentes hasta que se demuestra lo contrario. Y en el artículo 31 del Código Civil y Comercial nos dice que todos nos presumimos capaces hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Esta es una presunción importante. Y con esto terminamos capacidad. Si no tienen ninguna duda más, lo leen, ¿sí? Esto es lo que quiero que sepan. Nos vamos ahora a ver a qué tema nos tenemos que ir. No me quiero saltear nada. Vamos a hablar muy por arriba, pero súper por arriba, porque está en el programa, de derechos personalísimos, que es para la persona humana, ¿sí? Derechos personalísimos, por supuesto que no estaba en el Código Civil de Vélez, porque como les conté, era netamente patrimonialista, ¿sí? Y imagínense que fue un código que salió en el momento en que la mujer ni siquiera votaba. O sea que imagínense cómo era considerada la mujer nada. Así que lo que fue pasando con los años es que se fue desarrollando, bueno, que vinieron las guerras, el tema humanitario fue muy, muy fuerte, y lo que se hicieron fueron estos pactos internacionales, ¿sí? El de San José de Costa Rica, el de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU. Hubo muchos pactos internacionales que con la reforma de la Constitución Nacional en el año 94, muchos de ustedes quizás ni siquiera habrían nacido, muchos ya sí, por supuesto. Con la reforma de la Constitución, ¿sí? La Constitución, sepan que es nuestra ley suprema, ¿sí? Es el presidente de las leyes, ¿sí? Es la ley suprema. La Constitución, en el año 1994, incorporó a los pactos internacionales como ley suprema, ¿sí? O sea que los pactos internacionales también valen como ley suprema. Y también estos pactos, al firmar nosotros, como Estado signatario, estos pactos, nos comprometimos a incorporarlos dentro de nuestro código local, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo
ahora, finalmente, después del año 1994 al 2015, pasaron unos cuantos años, logramos incorporar todos estos pactos dentro de este código. ¿Qué es lo que nos hablan estos pactos de derechos personalísimos? Nos habla, por ejemplo, derecho a la imagen, ¿sí? Derecho a la dignidad, a la inviolabilidad del cuerpo humano. Eso búsquenlo, está en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 51. ¿Qué es la consecuencia de todo esto? Es que nos da normas y nos da fundamentos para poder entablar acciones legales, por ejemplo, cuando nos sentimos afectados en nuestro derecho moral, nuestro derecho religioso, calumnias, injurias, ¿sí? Bueno, yo trabajo en un juzgado civil y comercial, en un juzgado civil, y bueno, tengo muchos casos, hay muchos casos de daños y perjuicios por injurias, por ejemplo, por cosas que se dicen en los programas de televisión. Es algo divertido como para verlo, pero bueno, no es tan divertido cuando hay que sacar una sentencia. Pero bueno, sepan que estas acciones ahora están dentro del Código Civil y Comercial y que las avalan, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber de lo que es derecho personalísimo, que empezó como siendo parte del derecho público, ¿sí? Estaba en la Constitución por los tratados internacionales y ahora, con el nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, como que lo tomamos dentro de nuestra legislación nacional, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que es derecho personalísimo. Y ahora nos vamos a ir al, bueno, nombre es muy sencillo, no lo vamos a ver porque es súper sencillo. Está a partir del artículo 62. Si quieren, léanlo después, pero no vamos a detenernos en eso, porque es muy simple. Nos vamos con, a ver, ya les digo qué, porque acá estoy con mi machetito. Domicilio, ¿sí? Está a partir del artículo 73 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Sepan que hay 3 tipos de domicilio. Este es otro atributo de las personas. Está el domicilio real, el legal y el convencional. Esos son los 3 tipos de domicilios que legisla el código, ¿sí? El real es en el cual, donde la persona vive efectivamente, ¿sí? El legal es donde la ley presume que vive. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, se presume que su domicilio legal va a ser en donde ejerce sus funciones. Por ejemplo, no sé, en el caso de un diputado, un senador, el presidente, ¿sí? Ellos tienen domicilio legal donde ellos ejercen sus funciones. Y el domicilio especial es optativo, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el que se puede constituir en algún contrato para el cumplimiento de los efectos de ese contrato. Por ejemplo, en el pago de un alquiler puede ser. Exacto, justamente eso iba a decir. En el contrato de alquiler se pactan para el cumplimiento de ese contrato, ¿sí? Solo para eso. Ese es un domicilio especial, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. El domicilio legal, o sea, puede ser lo que está muestra en el documento TNI. ¿Siempre es domicilio legal? Ese puede ser domicilio legal también, sí, porque es el que tenés registrado, ¿sí? En la RENAPER generalmente. O sea, a veces real con leal. El legal puede coincidir con el legal. Sí, puede ser que coincida, a veces no. Ah, ok. ¿Sí? A veces no. Esto es muy importante ¿por qué? Porque el intercambio de personas, o sea, las relaciones entre las personas, ¿sí? Implican una comunicación. Bueno, y esa comunicación tiene que tener un asiento en algún lado, ¿sí? Si no es muy complicado, sobre todo
en el momento en que nosotros tengamos que, por ejemplo, confeccionar, no sé, ustedes cuando les toque confeccionar algún estado contable y tengan que notificar algo, o si son peritos en alguna pericia y la tienen que notificar, esa es la importancia del domicilio, ¿sí? Es muy importante, no solo para vivir, sino para el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos los atributos. Entonces vimos capacidad, derechos personalísimos, nombre, que lo van a ver ustedes porque no nos vamos a detener en esas cosas, y domicilio. Vamos a ver ahora, que es lo que me interesa más, vieron que soy buena, ahí les aviso, patrimonio, ¿sí? Es otro atributo. ¿Por qué me interesa patrimonio? No es que yo sea materialista ni nada por el estilo, ni mucho menos, sino que patrimonio, lo que vamos a hablar es sobre los derechos patrimoniales y es la antesala a las obligaciones. Las obligaciones es la antesala a la responsabilidad y a los contratos, que es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces es muy importante que esto lo tengamos un poco aceitado ya desde el primer día, ¿sí? Profe, disculpa, la antesala dijiste que era... ¿la antesala de qué? De las obligaciones. Que Bueno, lo muchas van a ver gracias. conmigo también, así que, bueno. Y después van a haber contratos y después van a haber responsabilidad. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a empezar con patrimonio, ¿sí? El patrimonio con Vélez, ¿sí? Con Vélez Arfiel, allá en 1871. Profe, perdón. ¿El patrimonio es uno de los atributos de la persona humana? De la persona humana y jurídica. No se olviden lo que hablamos recién, que la persona jurídica, ¿se acuerdan que tiene un patrimonio también? Sí, sí. ¿Sí? De las personas en general, ¿sí? Profe, ¿qué artículo? No dije ningún artículo todavía. Nada, no dije nada. Nada. Ningún numerito. Nada. Les estaba diciendo que con Vélez, el patrimonio, ¿sí? Con Vélez Arfiel en el año 1871, era súper importante para Vélez Arfiel y todo se legislaba alrededor del patrimonio, ¿sí? Era lo más importante. Si no tenías patrimonio, eras la nada misma. De hecho, tenía una concepción universalista del patrimonio, en el sentido que lo conceptualizaba como un conjunto de bienes, ¿sí? Como era un conjunto de todos los bienes que tenía la persona. Como que era dueño del todo, como que no distinguía qué era lo que había dentro de cada patrimonio, porque por ejemplo una persona podía tener en el año 1900, no sé, una vaca, podía tener una carreta, pero no, como que no legislaba los derechos de la vaca, de la carreta, no. Te decía el conjunto de todo el patrimonio. Lo cual en un punto era un poco complicado, porque si teníamos un problema con un caballo, ¿cómo lo manejábamos? Porque era una parte, no era todo. Esa era la concepción que tenía Vélez. Con este nuevo código, en el cual estoy de acuerdo con ciertas cosas no, pero esto me parece que es práctico y me parece mejor, tiene una concepción más dinámica de lo que es el patrimonio, ¿sí? Anótense que el artículo 15 del Código Civil y Comercial nuevo, ¿sí? Nos dice que las personas son titulares de los derechos individuales de los bienes que recaen sobre el patrimonio. ¿No les parece que esto es mucho más práctico? O sea, a aquellas personas que tienen la suerte de tener más de un bien en su patrimonio, creo que es mucho más práctico que se legisle por separado y no que se lo considere, ¿no?, como una universalidad que es todo. A mí me parece como mucho mejor. Y de esta óptica más dinámica, es que el Código Civil lo ve, ¿sí? El Código Civil y Comercial nuevo. Lo que tenemos ahora es, ¿por qué? Porque el patrimonio en sí, ¿sí? El conjunto,
no tiene un valor económico, sino lo que tiene valor es el bien, o sea, cada bien que integra. Eso es lo que tiene valor y por eso es que me parece mejor este concepto, ¿no?, que nos da el artículo 15. Lo que tenemos también, el patrimonio tiene dos elementos importantes. Uno es la faz activa del patrimonio y otro es la faz pasiva. La faz activa, ¿sí?, nos habla de los derechos patrimoniales, que son aquellos que forman las relaciones jurídicas que tienen contenido patrimonial y por ende tienen un valor en dinero, ¿sí? Los derechos patrimoniales son aquellas relaciones jurídicas de las personas con ciertas cosas de las cuales nosotros las podemos medir en dinero. Ahora les voy a explicar ejemplos. Nos vamos con el primer derecho, pues son 3 derechos, ¿sí? Tenemos los derechos reales. El primer derecho es el derecho real. ¿Alguien alguna vez escuchó lo que es eso o leyó qué es un derecho real? ¿Nadie? Bueno, yo interpreto el silencio como que no. ¿Es el derecho sobre algo, sobre un bien, creo, o no? ¿Sobre Claro. una cosa? Claro, exactamente. Esto está muy bien. Esto está en el artículo 1882. Anótenlo. 1882, que nos dice, después lo van a leer ustedes. No, profe, este artículo Sí. está en el Código Civil, Civil y Todo Comercial. en el Código Civil y Comercial. Estamos en el Código Civil y Comercial ahora, todo. Tiene un concepto hermoso que lo van a leer ustedes. Yo lo que les voy a decir en la práctica, ¿sí?, es la relación jurídica que tiene una persona con una cosa, ¿sí?, susceptible de valor económico, y esa relación que tenemos con esta cosa, ¿sí?, por ejemplo, un inmueble o un auto puede ser, ¿sí?, esta relación genera un privilegio sobre otros créditos, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿A ustedes se les ocurre algún ejemplo en base a lo que yo les cuento? Porque los quiero dejar pensar primero, a ver si se les ocurre. Cuando compran una casa, ¿puede ser? Claro, compras una casa, pero ¿qué pasa? Es un derecho real, exactamente, porque es dominio. El dominio es un derecho real, porque es un inmueble, ¿sí? Entonces, eso es un derecho real. No el comprar la casa, sino el dominio. Estos derechos reales están enumerados en el artículo 1887, ¿sí? La característica de estos derechos reales que les estoy diciendo ahora se llaman numerus clausus. ¿Qué quiere decir esto? En griego, horrible, derecho romano, no. Quiere decir que los derechos reales, los únicos que tenemos, son los que están en el artículo 1887. No se pueden crear nuevos, no existen, no se inventan más, ¿sí? Es dominio, condominio, hipoteca, prenda, anticresis, servidumbre, no me acuerdo ahora cuáles más, creo que hay un par más, ahora que no me los acuerdo, son 7 u 8. Pero los que son exactos, ¿sí?, son los que están en el artículo 1887. No podemos, por autonomía de la voluntad, inventar un nuevo derecho real, ¿sí? Son esos solos. Quiero que se queden tranquilos, que no les vamos a tomar cada derecho real, ¿sí? Ahora estoy buscando a ver si les puedo decir exactamente cuáles son. Acá. Dominio, condominio, propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, estos son nuevos, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca, anticresis y prenda, ¿sí? Todos esos son derechos reales.
están en el 1887 y no se pueden inventar nuevos, ¿sí? Esos son los derechos reales, que es la Profe, sí. una consulta. Por ejemplo, o sea, si alquilo una habitación, ¿tengo un derecho legal? Si alquila uso y habitación, sí, si lo constituís como derecho real, sí. O sea, te puede firmar el contrato de alquiler. Ya tengo el derecho de uso, ese derecho es un derecho legal. Real, sí. Igual esto no lo vamos a ver acá, pero bueno, los derechos reales, en realidad lo que más importa de eso es el privilegio que da frente a otros créditos, ¿sí? Por eso no lo vamos a ver acá, se van a quedar tranquilos porque solamente tienen que saber qué es un derecho real, cuáles son, y este tema del numerus clausus, ¿sí? Que son solo estos, que no puede haber otro. Y que les da un privilegio frente a un conflicto entre varios acreedores. Hay distintos créditos. Hay créditos quirografarios, se llaman, que son créditos comunes, y los créditos privilegiados son los que tienen privilegio, que son estos, son los créditos de derecho real. Si hay una hipoteca, por ejemplo, ¿sí? Si hay una persona que hay dos créditos, una hipoteca y una deuda en dinero por un mutuo común y corriente, el que va a tener privilegio frente a un conflicto con un deudor va a ser el del derecho real primero, ¿sí? Es como que le da la prioridad para el pago, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber de lo que es derecho real, nada más. No vamos a tomar los casos, ni quién va primero, quién va después, sepan eso, ¿sí? Esto por un lado. Entonces, derechos reales. El segundo derecho que tenemos, patrimonial, es el derecho personal, ¿sí? Tenemos derecho real por un lado, derecho personal. El derecho personal, el concepto lo tenemos en el artículo 724. Anótenlo, 724 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que también tiene un concepto precioso, lo van a leer ustedes porque está muy claro, pero sepan que es la relación jurídica entre una persona, que es el acreedor, y la otra persona, que es el deudor, por el cual el acreedor tiene el derecho a exigirle a ese deudor una prestación determinada, ¿sí? A la que se obligó previamente el deudor, y en caso que no cumpla, ¿sí? El acreedor puede obtener la ejecución forzada por los medios que le da la ley, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. ¿Qué artículo, profe? Disculpe. Ese es 724. Profe, Ok, gracias. yo le quería comentar, se me está acabando la batería en esta computadora y me estoy pasando a la otra, y ahora quería desconectarme para ponerla a cargar y así entro por la otra computadora. ¿Me puede aceptar? No sé si tengo que esperar. Mira, como te contaba, yo soy invitada acá, no sé qué pasó. Quise entrar como organizadora y no pude, así que... Mira, yo creo que todos entraron, yo no los acepté, así que creo que no van a tener... Creo que a todos nos aparece la opción de aceptar cuando alguien quiere entrar, así que creo que no va a haber problema. Acéptenla. Ah, sí, por favor. Igual ya estoy fijándome cómo son. Bueno, date tranqui y te aceptamos. Ahí ya me figura como que estoy esperando. Bueno, esto es lo que se llama derechos personales. A diferencia de lo que son los derechos reales, no hay números clausus, ¿sí? Acá no es que acá hay autonomía de la voluntad, hay libre contratación, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pactar con una persona un préstamo, ¿sí? A un contrato, firmo un pagaré o firmo un recibo que le presto plata a alguien y me comprometo a devolverlo en 30 días, por un documento, un contrato, lo que sea. Si en 30 días yo no lo devuelvo, la ley me da la opción de obtener la ejecución forzada mediante un juicio, ¿sí? Que termina
empieza con una demanda y termina con la subasta de ese bien o de un bien del deudor en caso que no pague, ¿sí? Eso es el remedio legal que nos da el código en caso de que no se cumpla, ¿sí? Es la ejecución forzada. Esto es lo que es derechos personales, a diferencia de los derechos reales. Por último tenemos la fase activa del patrimonio. El último derecho patrimonial es el derecho intelectual, ¿sí? Es la relación jurídica que tiene la persona con una obra de su intelecto, ¿sí? Con un bien inmaterial. Por ejemplo, puede ser una pintura, bueno, una pintura es un bien material, pero es su creación, ¿sí? Con una canción, no sé, con una escultura, ¿sí? Ese es, y que le da este derecho intelectual, le da la posibilidad de poder explotar, ¿sí? Económicamente ese bien. Por ejemplo, también ahora con las tecnologías nuevas está todo el tema del uso de las patentes, de invención y bueno, todo. ¿No sería, profe, por ejemplo, el copyright y eso? También eso, sí, eso es un derecho intelectual que si bien está legislado como derecho privado, ¿sí? Dentro del código de fondo nuestro, que es el Código Civil y Comercial, surge de la Constitución Nacional, ¿sí? Porque el artículo 17 de la Constitución Nacional protege el derecho moral de autor. Así que miren qué importante que es que hasta la Constitución Nacional lo tiene, ¿sí? Bueno, entonces, hasta acá. Estamos con el atributo del patrimonio, ¿sí? Vamos a hacer con un mini resumen rápido. Estamos con la fase activa, que son los derechos patrimoniales, derecho intelectual, real y personal, ¿sí? Estos son la fase activa. Y ahora nos vamos a la parte que me interesa, ¿sí? Que es la fase pasiva. Las fases pasivas son las obligaciones, ¿sí? Que es lo que vamos a ver luego. Las obligaciones de las cuales es titular de las cuales es deudor, el titular del patrimonio, ¿sí? En este caso, lo que tenemos nosotros en el artículo 242 del Código Civil y Comercial, la importancia del patrimonio en esta fase pasiva, nos dice que todos los bienes del deudor, ¿sí? Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituye la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que la ley o este código declaran inembargables o inejecutables. Y nos dice que los patrimonios especiales autorizados por ley solo tienen garantía los bienes que la integran. Este artículo es sumamente interesante. A ver, ¿quién me puede decir qué quiere decir? Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué número de artículo era? 242. Muchas gracias. A ver, ¿quién me puede decir? ¿A quién se le ocurre algo? Tiene que ver con si la persona debe cierta, por ejemplo, cantidad de dinero y no la paga, el acreedor puede ir contra los bienes que tiene, por ejemplo, una casa, un auto, etc. Exactamente es eso. En la práctica lo dijiste exacto. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho nos dice que el patrimonio de cada uno, nuestro, de todos ustedes, todo lo que ustedes tienen, la ley dice que lo que ustedes tengan es la garantía, ¿sí? Es lo que garantiza el cumplimiento. Es la garantía común de los acreedores. Es lo que garantiza común a todos los acreedores, ¿sí? O sea que ustedes cuando se comprometen con algo, van a responder por ley con sus bienes. Esto lo dice el artículo 242. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Hay una salvedad. ¿Cuál es la salvedad? ¿Cuándo no responde el patrimonio nuestro? Cuando es un fideicomiso. ¿Cuándo?
cuando es un bien de familia, por ejemplo, si vos tenés una deuda, puede ser que no te lo puedan embargar, por ejemplo, creo. Exacto, hay bien de familia cuando son declarados inembargables y no siempre. Ojo, ojo con eso. Cuando es un bien de familia, para que no te lo ejecuten, atenti con eso, tiene que estar constituido con anterioridad a la obligación. Porque si vos lo constituís... Sí, porque si no que sería como un fraude, tal vez. Claro, si lo constituís después de que te endeudás, ya está. Te lo desafectan, ¿eh? Como que simulás. Exacto, presten atención a eso, a lo que hacen a las fechas. Exactamente, entonces los patrimonios que son o separados o inembargables, ¿sí? Patrimonios separados, ¿qué se les ocurre? ¿Qué patrimonio separado puede ser? O afectados a determinada función. Sí, Romina, yo había leído que los bienes que se forman en un fideicomiso no forman parte del patrimonio y quedan aislados. Exactamente. No. Un fideicomiso es un patrimonio separado. Entonces, ¿qué pasa con el fideicomiso? También lo vamos a ver, el fideicomiso casi al final de la cursada. Creo que lo ven conmigo también, fideicomiso, un tema hermoso. Fideicomiso, ¿sí? Es un contrato con unas partes, ya los nombres son una cosa hermosa. Es un patrimonio que, si bien es titular, solo va a responder por el contrato de fideicomiso, ¿sí? O sea, por las obligaciones que se generen por ese fideicomiso, no por otras. Entonces, va a ser inembargable para cualquier otra cosa que no sea ese fideicomiso, ¿sí? Profe. Sí. ¿Eso no lo maneja como un tercero, el fideicomiso? En el fideicomiso lo vamos a ver después, hay muchísimas partes. Bien. Así que sí, hay un tercero, hay un cuarto, puede haber otra persona más. Reina la confusión ahí, en el fideicomiso. Vamos a verlo después igual. No quiero dar fideicomiso ahora porque no es un tema como para abordarlo ya. Pero bueno, sepan que es un patrimonio separado, ¿sí? Por lo cual no forma parte de la garantía común de los acreedores. No es común, ¿sí? La fundación, por ejemplo, los bienes que se destinan a la fundación es una persona jurídica privada, ¿sí? Pero la fundación en sí es un patrimonio de afectación. ¿Qué quiere decir esto? Que para formar una fundación tenemos que tener un patrimonio que va a estar destinado solo a la fundación, ¿sí? Y a los fines que tenga esa fundación. O sea que no se va a tocar nada. Por ejemplo, mis hijas van a un colegio que es una fundación, ¿sí? Y el colegio, el edificio del colegio es de la fundación. Entonces, no puede responder por nada que no sea relativo a la fundación, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la idea del patrimonio separado. También... Sí. Es un patrimonio separado, digamos que también entraría con la sociedad de responsabilidad limitada, porque tengo entendido que van contra los bienes de lo que sería la persona jurídica y no contra los socios de esa empresa, contra los bienes de esos socios. ¿Entraría en ese caso o no? Sí, también, pero ahí nos vamos a focalizar más en la responsabilidad más que en el patrimonio. O sea, el patrimonio no va a ser separado, ahí lo que va a jugar es la responsabilidad, que va a depender cómo se obliga cada socio, ¿sí? Si un socio se obliga en forma ilimitada, va a tener que responder con su patrimonio, ¿sí? No con el de la sociedad. Ahí juega ya otra cosa, no el patrimonio en sí, juega más la responsabilidad, que eso lo vamos a ver también. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, y también otra cosa que quiero que anoten y sepan de estos temas de los patrimonios separados, los que no son garantía común de los acreedores, el artículo 744, ¿sí? El artículo 744, que nos habla de los bienes excluidos
de la garantía común de los acreedores, ¿sí? Aquellos que no pueden tocar los acreedores. Por ejemplo, las ropas y uso indispensable, ¿sí? Toda nuestra ropa no puede ser embargado porque no nos podemos quedar sin lo mínimo indispensable para vivir, sépanlo. Los instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, ¿sí? Para nuestra subsistencia, tampoco. Los sepulcros son inembargables, a excepción de las deudas por ese sepulcro, ¿sí? Tampoco los bienes afectados a temas religiosos, de religiones reconocidas por el Estado, ¿sí? Tampoco son embargables. Las indemnizaciones en casos de juicios por daño moral, ¿sí? O por lesiones psicofísicas tampoco son embargables. Y las indemnizaciones por alimentos que corresponden al cónyuge, conviviente o hijos en caso de homicidio. Bueno, esos son casos medios extremos. Pero bueno, sepan que todo esto no es embargable. ¿Cuál fue la última cosa que no es embargable? La indemnización por alimentos, igual esto no lo copien porque está en el artículo, no pierdan tiempo, está en el 744. Dale. Así que no pierdan tiempo copiando, porque está todo ahí, ¿sí? Yo es para que lo sepan ustedes ahora. Sí. Bueno, también sepan, ¿sí? Esto en cuanto a los bienes. Ahora estamos, garantía común de los acreedores. Sepan que, entonces, en la faz pasiva, el patrimonio es lo que responde por las obligaciones que contrae el dueño del patrimonio. ¿Qué pasa en la práctica, que suele pasar desgraciadamente bastante seguido, y yo por donde trabajo lo suelo ver casi todos los días, si no, no tendría trabajo? ¿Qué pasa cuando el deudor a veces se insolventa? A veces no, casi siempre. Se insolventa o no quiere pagar, entonces tiene una deuda, tiene un crédito y dice, no voy a cobrarlo porque si yo lo cobro me lo van a sacar por otro lado, ¿no? Todos hemos escuchado esas cosas que pasan en la práctica. Bueno, la ley, este código, tiene ciertas acciones para el acreedor, ¿sí? Que se llaman acciones integrativas del patrimonio, ¿sí? Estas acciones están en el Código Civil y Comercial del artículo 736 al 745, ¿sí? ¿Por qué se llaman acciones integrativas del patrimonio? Porque lo que hacen son acciones que buscan integrar el patrimonio del deudor, ¿sí? Volver a reintegrarlo, ¿para qué? Para que el acreedor pueda cobrarse. Ese es el fin de esas acciones. Tenemos, por un lado, la acción subrogatoria, ¿sí? La acción subrogatoria que está del artículo 739 al 742, y la acción directa, ¿sí? Que está desde el artículo 736 al 738. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos acciones? Las dos acciones buscan lo mismo, ¿sí? ¿Qué? Perdón, ¿me podría repetir estas dos acciones de nuevo? Acción, la subrogatoria, ¿sí? Subrogatoria y la acción directa. Ambas acciones tienen en común que buscan volver, ¿sí? Que vuelvan al patrimonio del deudor bienes, ¿sí? Bienes que quizás el deudor está inactivo y no quiere cobrar, ¿sí? Porque sabe que en cuanto ingresen a su patrimonio van a venir sus acreedores atrás. Esa es la finalidad de estas dos acciones. La diferencia entre estas dos acciones es que la acción subrogatoria lo que hace es que el acreedor, o sea, vamos a ponerlos con personas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy deudora, ¿sí? Yo soy una deudora amorosa mal, horrible, le debo a, por ejemplo, Florencia, que la tengo acá. La tengo acá, Florencia, yo le debo $30.000, por ejemplo, un montón ahora. Y no le pago.
no le pago porque no tengo, la verdad. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un crédito con Ariel Sebastián Mareco Mendigo, que me debe $30.000. ¿Y qué pasa? Yo no le estoy haciendo juicio, porque digo, ¿para qué? Si yo le hago juicio a él, vuelven estos $30.000, si viene Florencia y me los cobra. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Gasto plata en abogado, hago todo esto ¿para qué? Para que venga Florencia y me los cobre. Entonces, no, la verdad que no voy a hacer nada. En este caso, la ley, si Florencia comprueba que es mi acreedora, le da la opción de subrogarse en mis derechos, ¿sí? En los derechos de Romina, ir contra mi deudor y cobrarse lo que me deben. Esa plata lo que va a pasar es que me va a ingresar al patrimonio, me va a ingresar a Patrimonio Romina y ahí Florencia se cobra, ¿sí? Esa es la acción subrogatoria. Y en el caso que hubiesen más acreedores, como este acreedor inicia la acción subrogatoria, ¿es primer acreedor para cobrar? Ahí va a depender. Ahí, si tenemos otros, vamos a ver qué tipo de crédito tenemos. Si es quirografario, si es privilegiado, eso se ve después. Pero en principio, vamos a centrarnos en el tipo de acción. La acción subrogatoria. Sí. O sea, es como yo dar mi derecho de cobrar a tercera persona que yo le tengo dinero. Claro, pero en nombre mío, ¿sí? Vos lo que vas a hacer es ingresarlo a mi patrimonio. Y vos te cobrás de lo que yo tengo. Vos no te lo cobrás directo. Lo haces volver a mí, que soy el deudor tuyo, y vos te cobrás de lo que yo cobro, ¿sí? Esa es la acción subrogatoria. Pero yo también tengo que pagar, ¿o no? ¿Pagar qué? Pagar a mi acreedor. Pero vos no, depende, pero ¿cuál es tu acreedor? Porque en realidad yo soy deudora tuya. Ajá. O sea, vos sos acreedora mía, vos no tenés acreedor. ¿Sí? Vos sos acreedora mía, yo te debo. Sí. Entonces, lo que yo tengo es un crédito con otra persona. O sea, yo tengo, pero no le cobro a la otra persona, porque cuando me ingresa ese crédito, cuando yo lo cobro, yo sé que venís vos y me lo vas a sacar, por así decirlo, que te vas a querer cobrar. Entonces yo no lo cobro. Entonces vos lo que podés hacer, lo que la ley te permite es, vos en mi lugar le reclamás a esa persona para que me pague, esa persona me paga y vos ahí me cobrás a mí, lo que te debo. O sea, ¿sí? Usted como intermedio. Yo soy la intermedia. Claro. Vos te subrogás en mí, ¿sí? Te pones en mi lugar para cobrar y vos después te cobrás. O sea, vos lo que haces es que se ingrese a mi patrimonio capital para vos poder cobrarte lo que te debo, ¿sí? Esa es la acción subrogatoria. Ah, sí, me queda claro. Esa es la acción subrogatoria. La acción directa es otra, que la finalidad también es que te cobres, pero va a ser distinta. Vos, en tu propio nombre, o sea, como acreedora mía, vas directamente contra mi deudor y te cobras directo, ¿sí? Te cobras directo vos, con lo que te debes. Por ejemplo, yo tengo con vos una deuda de $30.000. Y a su vez, tengo un deudor alguien me debe $50.000 a mí, ¿sí? Pero yo no estoy haciendo nada. Digo, no, porque tengo muchos acreedores, me van a querer sacar, yo no hago nada. Entonces vos haces el trámite judicialmente para hacer una acción directa, vas contra este deudor
y de esos 50 que a mí me debe, vos te cobrás los 30, ¿sí? Pero vos te los llevás directamente, ya está. Eso es la acción directa, ¿sí? Como que no pasás por mí, te lo llevas vos, ¿sí? Esa es la acción directa, que no pasa por el deudor, sino que el acreedor se cobra directo del deudor de su deudor, ¿sí? ¿Se entendió esto? Las O dos sea, no acciones. existe intermedio. ¿Determina qué tipo de acción tomar? ¿Cómo? ¿Qué determina qué tipo de acción se toma? Si se toma la directa o la... La que uno decida, la que le está bien. aconsejen, para que sea directa, ¿sí? Tiene que haber mucha más verosimilitud, digamos. Tiene que ser, el crédito tiene que ser más palpable, ¿sí? No, o sea, si hay privilegio, si es un crédito privilegiado, ya directamente se lo lleva. Eso después se tiene que ver concretamente cuál es el caso para cada uno. Pero sepan, lo que tienen que saber ustedes son estas dos acciones, ¿sí? Que existen para integrar el patrimonio del deudor, ¿sí? En caso que sea insolvente, que es un supuesto caso de fraude, ¿sí? Esto sepan lo que está en el código. Como una forma de proteger e integrar el patrimonio como garantía común de los acreedores, ¿sí? Con esto terminamos patrimonio. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Nada. Recuerden, patrimonio, faz activa, faz pasiva. Activa los derechos patrimoniales, reales, personales, intelectuales. Faz pasiva, las obligaciones como garantía común de los acreedores y estas acciones integrativas del patrimonio. Acuérdense también de los patrimonios separados y de los bienes inembargables del artículo 744, ¿sí? Eso más o menos es esquematizado lo que les di recién, ¿sí? Bueno, y ahora para terminar, hacemos rapidísimo, es como un resumen, pero lo vamos a plasmar en lo que es persona jurídica, ¿sí? Vamos a ver lo último, ¿sí? Todo lo que vimos lo vamos a plasmar dentro de la persona jurídica, por ejemplo. Profe, perdón. Sí. Con respecto al... ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón, pensé que no se escuchaba. Te escucho. Con respecto a la acción subrogatoria y la acción directa. No entendí la acción directa. La acción directa es lo mismo, ¿sí? Yo tengo una deuda con vos de 30.000 dólares, lo mismo. Y tengo un acreedor, y tengo un deudor, perdón, que no le estoy cobrando, ¿sí? Es el mismo supuesto. La única diferencia es que vos como mi acreedora vas a ir directamente a cobrarle al deudor mío lo que yo te debo y vos te lo cobrás, ¿entendés? O sea, no pasa por mí. No es que viene hacia mi patrimonio y vos te cobrás de mí. Directamente mi deudor te paga a vos, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? O sea, profe, la diferencia entre directa y subrogatoria es si tiene intermedio. Si pasa por el deudor. Sí, pasa por deudor. Si pasa por el medio. Y háganse un cuadrito, una curva, ¿sí? Esto es la subrogatoria. Y esto, diré, bueno, no se ve justo. O sea, cuando pasa por el deudor, es subrogatoria. Y cuando se cobra directamente, directa. ¿Sí? Ya lo dice directamente el mismo nombre. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Me escucha? Los gastos por hacer el juicio, ¿a quién le corresponderían? ¿A la persona deudor que tiene la deuda con otra persona o al acreedor que está cobrando directamente? En realidad, los gastos del juicio va a depender de cómo salga la sentencia.
y lo va a determinar el juez, digamos. Yo haría una acción directa y pondría como demandado, me pondría yo como demandada, deudora, y al otro, y a mí, deudor, ¿sí? Y las costas del juicio las tendría que cargar quien ocasionó el juicio. ¿A ustedes qué les parece? ¿Quién ocasionó todo este gasto? El deudor. El deudor. Yo, el Sí, deudor. el deudor. Claro. Entonces, deudor. siempre es así. Esto es el régimen de costa. Generalmente quien paga los gastos es quien ocasionó. ¿Quién es el culpable, digamos? Es una cuestión de sentido común más que de derecho, ¿sí? Yo como no puede pagar, también cobrarle los gastos. Si ya no pudo pagar lo otro, ¿cómo se lo cobrarían? Y ejecución. Lo tendrá que ejecutar, embargar también. Pasa que eso tarda. Igual no es algo, una acción que se tome muy a menudo, ¿no? Porque No es algo común. No es algo no, común. me parece que ahora se va más por el llamado telefónico y el acoso telefónico pague o Igual eso esto. Eso Sí. no se da cuenta, chicos. La verdad que te llaman de estudios jurídicos pirulo y la verdad que Sí, pero no, la verdad no he sabido nunca de un caso que se haga esto, pero bueno, existe. existe, está en el código, tienen que saberlo, se toman el examen, o sea, tiene que estar. En la realidad no suele pasar, porque es muy raro que uno se entere que, ay, mira, el deudor tiene a alguien que le debe, nunca se enteren, es muy raro. Pero bueno, sí existe, esto no va en el examen, esto se los cuento como nada de la vida en general. Sí existe el tema de la subrogación, el pago por subrogación, ¿sí? Que yo pago por otro y me pongo en el lugar de. Eso sí existe. Pero el tema de la acción subrogatoria para estos casos, para las acciones integrativas del patrimonio, es muy raro. No se suele dar. Es muy raro. Es poco. Yo nunca lo vi. Pero bueno, está. Para algo está. Gracias. No, de nada. Bueno, con esto terminaríamos patrimonio. Vamos a hacer un brevísimo, como una aplicación de lo que vimos a la persona jurídica, ¿sí? Que es lo que me interesa. Entonces volvemos a la persona jurídica. Pública-privada, ¿se acuerdan que la pública se le aplica derecho público? No nos interesa nada porque no estamos en esa materia, o sea, nos interesa, pero no para estudiarla ahora. Lo que sí nos interesa es que los atributos de la persona jurídica, ¿sí? Que vamos a ver a lo largo de toda la materia, que es las sociedades, es el nombre, vieron que vimos el nombre, que va a estar configurada, va a estar formada por el nombre más la sigla, que es la forma societaria, SA, SRL, SAS, ¿sí? Así se forma el nombre. Ese es un atributo de la persona jurídica. Después tenemos el domicilio, vieron que vimos recién, que es la sede social, ¿sí? Ese va a ser el domicilio legal, es el domicilio estatutario que va a estar en el estatuto de la sociedad. Acuérdense que para una sociedad lo que vamos a tener es un acuerdo de voluntades. Va a ser, al fin y al cabo, un contrato, ¿sí? Al fin y al cabo. Nos juntamos, pactamos las cláusulas y se forma un instrumento que se llama contrato social o estatuto. Ahí va a estar el domicilio. Sobre esas bases, la sociedad funciona. Acuérdense que esto va a ser siempre así. El patrimonio es otro atributo que lo vimos recién, ¿sí? Todas las sociedades que se formen tienen que tener un patrimonio. Va a tener un capital social al principio, ¿sí? El capital social, que lo vamos a ver también conmigo, van a ver muchas cosas conmigo, como se dan cuenta. Capital social lo doy yo generalmente. El capital social es ese capital inicial, con lo que arranca la sociedad, es el aporte de cada socio, ¿sí? Eso queda también plasmado en el estatuto. Y otra cosa es el patrimonio, que son los bienes que va a tener esa persona jurídica y es con lo que va a responder, ¿sí? Ese es el patrimonio.
La capacidad, acuérdense, que es lo que vimos recién, que la capacidad de las sociedades para adquirir derechos y contraer obligaciones siempre está delimitada por la ley y o el estatuto, siempre, ¿sí? Lo que delimita su personalidad, lo que está delimitado por ley, o sea, que tiene que ver con el objeto, ¿sí? El objeto que se va a llevar a cabo tiene que estar expresamente establecido en el contrato. ¿Por qué les parece que es importante esto? ¿Por qué les parece que es tan importante? ¿Qué les parece? Por el tema de que las personas humanas, o sea, independientemente del grupo, de la sociedad, de los socios, puede hacer algo que no esté dentro del contrato. Claro, por eso, y porque acuérdense que si es un fin extrasocietario, se corre ese velo jurídico que cubre a la personalidad y vienen atrás los socios, y los socios responden con su propio patrimonio, ¿sí? Son responsables los socios, ¿sí? El principal efecto, ahora que ya sabemos cómo funciona el patrimonio, ¿sí? Sepan que la sociedad responde con su propio patrimonio, siempre. Pero cuando se excede de estos fines societarios, ¿sí? Quienes van a responder, se corre ese velo que nos tapa a los socios y vienen los socios y van a responder personalmente. ¿Y cómo responden personalmente? ¿Dicen hola? No, responden con su propio patrimonio. Y ahí vemos en la práctica, ¿sí? Cómo funciona el tema de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿sí? De esta forma. Profe, una consulta. Sí. Primero dijiste que el que es responsable sería el patrimonio de la empresa. En principio. Exacto. ¿Y en qué situación es en la que se desplaza el patrimonio de la empresa y accederían al patrimonio personal de las personas físicas? Esto es en ¿No el dependía del tipo de sociedad? Punto 1, depende del tipo de sociedad. Si es una SRL, pero eso yo no los quiero confundir ahora, porque eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tipo de sociedad. Ahora vamos a ver solamente la inoponibilidad de la personalidad. O sea, cuando la sociedad realiza actos que exceden el fin societario o violan alguna norma o hacen algún acto ilícito, ¿sí? Va a responder el socio personalmente. Hay tipos de sociedades, como bien dijo acá nuestra compañera, hay tipos de sociedades que tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, como es el caso de las sociedades personalistas, ¿sí? La sociedad de personas, los socios que forman esa sociedad son ilimitadamente responsables, quiere decir que van a responder por las deudas sociales, no solo con el capital de la sociedad, sino con el propio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero que quede claro es este principio de la inoponibilidad que está en el artículo 54 de la Ley de Sociedades, ¿sí? Es muy importante que sepan esto, ¿sí? Bueno, hasta acá. Y ahora, y lo último. Perdón, profe, la ley de inoponibilidad entra. ¿Hola? El principio de inoponibilidad está en el artículo 143, 144 del Código Civil y Comercial y en el artículo 54 de la Ley de Sociedades, de la Ley 19.550. ¿Sí? Bueno, por último, que esto lo van a leer porque ya son 7 menos cuarto, en realidad yo no quería hacer una clase tan larga, pero bueno, veo que se ha extendido, se ve que no los aburrí, no se me han dormido, no se me fueron, así que estoy contenta, creo que cumplí con mi cometido. Lo último que lo van a leer ustedes, lean la parte del funcionamiento de la persona jurídica, ¿sí? Que está en el artículo 157 a 162 del Código Civil y Comercial, que habla básicamente de cómo se conforma una persona jurídica, el órgano de administración, de representación, de fiscalización, cómo está formado, de esas cositas nos hablan esos artículos, ¿sí? Y después nos habla
de la disolución, que está en el artículo 163, y la liquidación, que está en el 167. De esto digo dos palabritas finales, porque disolución y liquidación también lo suelo dar yo al final, que es una unidad que me encanta igual. Disolución es cuando la sociedad muta su fin, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver bien en profundidad. Cuando una sociedad se disuelve por las causas, o una persona jurídica se disuelve, ¿sí?, por las causales, por ejemplo, del artículo 163, que es lo que van a leer ahora, lo que hace la sociedad es un alto, ¿sí? Deja de hacer el objeto que estaba en el contrato social y empieza a cambiar el objeto hacia la liquidación, ¿sí? Empieza el proceso reverso para su extinción. Recuerden que la liquidación es un proceso por el cual se realiza el activo, esto ustedes que están en económicas creo que lo saben mejor que yo, la realización del activo, la cancelación del pasivo y la distribución del remanente, ¿sí? Entonces, la disolución y la liquidación vienen de la manito y es el proceso que empieza con la extinción de la persona jurídica. En estos casos, 163 y 167, la personalidad jurídica de la persona jurídica no se extingue, sino que sigue, pero solo a los fines de disolverse y liquidarse, ¿sí? O sea, solo va a responder por estos actos de disolución y liquidación. Cualquier acto que realice fuera de esto, van a ser responsables los socios. Por ejemplo, y te hago un ejemplo cortísimo. Yo tengo una sociedad que compra y vende inmuebles y me estoy disolviendo para luego liquidarme, ¿sí? Se acabó, no puedo realizar ninguna compra-venta más. Y cuando entro en ese proceso, se me ocurre comprar y vender un inmueble, ahí estoy haciendo un fin extra societario. ¿Por qué? Porque mi capacidad está limitada solo a disolverme y a liquidarme. Solo puedo funcionar para vender los bienes que tengo, cancelar las deudas y distribuir lo que me sobra, ¿sí? Si esto pasa, si yo me excedo de esto, los socios van a responder en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria. Esto, sépanlo, es la introducción a cuando veamos después, más adelante, todo lo que es disolución y liquidación. Y con esto terminamos. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen hasta el próximo martes, que nos vemos. Profe, una pregunta. ¿Me repite los artículos del funcionamiento? Sí. Era la misma pregunta. Del 157 al... Repito, no les entendí. Los repito, sí. 157 a 162. Genial, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo lo que quería saber... ¿Cómo? No, que vamos a tenerla todos los martes. ¿Así no, es? No me van a tener todos los martes. Depende, no. Esta semana me van a tener el martes y el martes próximo. Y la otra no sé. Según los temas que demos, vamos así cambiando. Somos 3, así que tampoco es que vamos a cambiar mucho. Van a ver a los mismos muñecos siempre. O sea, somos 3 nada más. No hay muchos. El viernes tienen a Daniela, así que van a estar bien. Se van a divertir, seguro. Profe, disculpe, ¿de qué trata el artículo, los artículos que van del 57 al 162? Hablan del funcionamiento de la persona jurídica, de la organización, ¿sí? De la administración, representación, fiscalización. Léanlo porque es claro y no presenta dificultad. Y si presenta cualquier cosa, me preguntan el martes. El profe es 157 hasta 162. Sí.
Y después lean 163, que es la disolución, y 167 es la liquidación. Profe, una pregunta. Sí. Yo me quedé con una duda sobre el patrimonio que decía que el viejo código legislaba a través del patrimonio y el nuevo no. No entendí esa parte. No es así. En realidad, el código de Vélez, ¿sí? Lo que hacía era legislar a la persona según si tenía patrimonio o no, ¿sí? Si vos eras una persona que no tenías patrimonio, no tenías derechos casi, ¿sí? Porque legislaba en base al patrimonio. Ahora, en este nuevo código, lo que se hace es legislar en base a la persona de por sí, ¿sí? Sin tomar en cuenta el patrimonio. O sea, se toma el patrimonio como un atributo, pero no como la base para legislar, porque se toma como base a la persona humana siempre. Ahí entendí. Gracias. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Sí, profe, yo quería preguntar si los temas son bastantes, si hay que profundizarlos mucho en la hora de estudiar, porque por ejemplo persona humana y todo eso es bastante. Si lo profundizamos mucho, hay que tener una idea más o menos de qué es para abarcar los otros temas. Persona humana quizás tanto no, porque sí una idea, sí todo lo que esté en el programa, ¿sí? No les pedimos que sean doctores en los temas. Con que sepan cada tema es suficiente. Nos vamos a centrar más en lo que es de nuestra incumbencia, ¿sí? Todo lo que es económico, sociedades, obligaciones, responsabilidad, obligaciones, patrimonio, ¿sí? Todas estas cosas que tienen más que ver con la profesión suya, con lo que van a ejercer ustedes, ¿sí? Eso es lo que tratamos de que esta materia enfoque. Buenísimo, gracias. Profe, una pregunta más. Sí. Con respecto a los atributos de la persona jurídica, que serían las sociedades, ¿eso en qué artículo lo podemos encontrar? Todo lo que decía el nombre, el domicilio, patrimonio, capacidad y demás. Ya se los he dicho, a ver, espérenme que busco, porque por supuesto les quiero decir que yo, que soy abogada hace 1000 años, no me sé los artículos de memoria, por eso tampoco pretendo que ustedes se lo sepan. A ver, el nombre estaba por el artículo 73, ya te digo. A ver, la capacidad desde el artículo 22. Búsquenlo desde el artículo 22. Después, los derechos personalísimos desde el artículo 51, ¿sí? El nombre desde el artículo 62. Y el domicilio desde el artículo 73. Más o menos en base a lo que yo les dije, ¿sí? Algo así resumidito. Eso, ahí está todo. Profe, ¿tendrás un mail para poder contactarnos con vos? No, mail mío personal no, chicos. Se pueden contactar al mail de la cursada, que estamos ahí todos. Bueno, genial. ¿Sí? Ahí contestamos todo. Quédense tranquilos que ahí vemos todo, todos. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí, igual que en todo ahí, ¿sí? Dale, gracias. Bueno. Buenas tardes, Romina. Ya está, bueno, gracias, chicos. Sí, bueno. yo te decía que... Nos vemos el martes, el viernes acuérdense que tienen con Dani. Y bueno, gracias por todo, suerte y que pasen un... Gracias. Romina.